muchas transformaciones y muchas discusiones que se han hecho en los últimos tiempos, vemos también la necesidad de como de retomar esta discusión y mantenerla todavía vigente. En un segundo momento, contarles como cuál es el impacto que tiene el sexismo en la academia y mostrarles entonces algunos indicadores que se consideran para dar cuenta y para aceptar que existe sexismo en la academia y cómo, digamos, esto afecta a las trayectorias, especialmente de las mujeres, pero también afecta el propio quehacer universitario, ¿no? Y tercero, señalarles como algunos desafíos que se están proponiendo acá, que se están abordando, que después, digamos, de un mayo feminista que ya se cumplen 7 años, pues entonces estamos viendo cómo se continúa trabajando. Bueno, en primer lugar, entonces, con respecto a los antecedentes, que nos permite responder esa pregunta de por qué hablar de sexismo en la academia en este momento, ¿no? En 2025, en la actualidad y especialmente en países de la región latinoamericana, ¿no? Bueno, evidentemente lo que ocurre sobre todo es que en situaciones de crisis, como por ejemplo la crisis climática que en la actualidad estamos viviendo y que afecta a todo el planeta y a todos sus habitantes, pues en general lo que se ha encontrado es que el impacto se distribuye de forma desigual. Es decir, que estas situaciones de crisis, como la crisis climática que estamos viviendo en este momento, pues afecta especialmente a las personas más vulnerables y a las personas más desfavorecidas. Y en general estas personas principalmente son mujeres en su mayoría, ¿no? Entre estos colectivos, y son las personas que sufren de primera mano y de forma acentuada los efectos negativos de estas crisis. Ya lo vivimos, por ejemplo, con la crisis que tuvimos del COVID, ¿cierto? En el año 2020, y cómo 5 años después, pues todavía estamos viendo cómo estos efectos principalmente se sitúan en personas más desfavorecidas, principalmente mujeres, infancias, ¿cierto? Y cómo de alguna u otra forma, entonces, estas situaciones tienen una perspectiva de género y es necesario empezar a elaborar propuestas y transformaciones que fomenten la igualdad de género y el desarrollo sostenible. Algo también importante que ocurre con estas situaciones de crisis es que generalmente vuelven y reiteran o reabren las brechas que muestran desigualdad de género, ¿no? Y de alguna u otra forma, si digamos habían iniciativas hacia a favor de la equidad, entonces vuelven y estas brechas se acentúan, ¿no? En ese sentido, entonces, lo que está ocurriendo en este momento particular es que estamos en un contexto complejo, además en un contexto económico, social y político bastante distinto, bastante eh, contradictorio en algún sentido, en donde de alguna u otra forma se ponen otra vez en tela de juicio derechos humanos, ¿no? Tan básicos, pero vuelven y surgen estos discursos de odio que afectan especialmente a la integridad de las personas y que no solamente afectan a las mujeres como tal, no son las mujeres y las infancias, las personas más, digamos, vulnerables ante esta situación, pero también tienen efectos en la sociedad en general, ¿no? Por ejemplo, según el último reporte de ONU Mujeres, se evidencia cómo después, digamos, antes de la pandemia, 243 millones de mujeres sufrían violencia, ¿no? Violencia física o sexual. Y estos números, como ya lo mencionaba anteriormente, se han aumentado especialmente en la violencia doméstica, la cual ha sido intensificada en tiempos de pospandemia. Pero también, por ejemplo, como la salud de las mujeres está en una situación de vulnerabilidad, ¿no? 810 mujeres mueren cada día por causas evitables relacionadas con el embarazo y con el parto, por ejemplo, en el 2017, pero el 94% ocurre esto en países con ingresos bajos y medios bajos. Es decir, que no es suficiente ser solamente mujer para estar en esta situación de vulnerabilidad, sino que también las condiciones socioeconómicas afecta principalmente a mujeres, digamos, en esta situación, ¿no? Por ejemplo, según ONU Mujeres, 3.000 millones de personas no disponen de instalaciones básicas como
los baños, ¿cierto? 500 millones de mujeres y niñas a nivel mundial no tienen acceso al baño para la gestión de higiene menstrual, ¿no? Entonces, ¿cómo de alguna otra forma esta situación afecta también la salud de las mujeres? Y también cómo después, por ejemplo, de los tiempos del COVID-19, pues evidentemente hubo una decreciente o un ausentismo escolar que principalmente ha afectado a las niñas, ¿sí? En donde estas niñas, por ejemplo, bajaron su incorporación en el nivel escolar. Si bien, digamos, había aumentado la cobertura, pues después de la pandemia lo que se observa es que el 89% de la población estudiantil del mundo ha disminuido, ¿no? O sea, ha bajado ese porcentaje de las matrículas y evidentemente han sido niñas las que están fuera del sistema escolar. Entonces vemos cómo este tipo de situación de violencia que está atravesado de forma, digamos, transversal en diferentes contextos, también afecta específicamente una situación que sería la violencia sexual. Y cuando nos referimos a violencia sexual, según la Organización Mundial de la Salud, pues tiene varias situaciones, ¿no? Por ejemplo, cómo esto afecta la salud reproductiva, por ejemplo, en situaciones de disfunción sexual, el aumento de infecciones de transmisión sexual, pero también como ha afectado, por ejemplo, la salud mental a nivel general. Observamos cómo los indicadores, por ejemplo, de depresión, de ansiedad, de dificultad del sueño, han aumentado en estos tiempos, como también, por ejemplo, situaciones de salud conductual, por ejemplo, de alto riesgo, como relaciones sexuales sin protección, eh, por ejemplo, el abuso de alcohol y las drogas, especialmente en la juventud, de alguna otra forma afecta. Entonces, lo que quiero decir es que hay una violencia sexual que principalmente las mujeres y las infancias y también las juventudes han sido principalmente afectadas, pero que eventualmente es una situación sintomática de la sociedad, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque tiene resultados mortales como incluso los suicidios, enfermedades, digamos, de transmisión que se van contagiando de forma más aumentada, ¿no? Infanticidios, etcétera. Es decir, estamos en una situación en donde nuevamente los derechos humanos están en una situación vulnerable. En ese sentido, entonces, lo que se muestra es que hay un sistema hegemónico que tiene una base que no ha sido de la misma manera para todas las personas, es decir, que históricamente han existido situaciones de inequidad, en donde unas personas han estado sometidas a ciertas situaciones y otras no, y que no es suficiente con proporcionar las mismas herramientas, por eso no hablamos de igualdad, ¿sí? Sino que más bien hablamos de justicia, es decir, es reconocer que hay un sistema que se ha construido con base, digamos, en situaciones hegemónicas, patriarcales, incluso machistas, por ejemplo, que ocurre en nuestros países de América Latina, que ha permitido que estas situaciones de desigualdad se vayan reproduciendo y es más, ¿no? Que se vayan como naturalizando a través de la cultura patriarcal que seguimos reproduciendo. Este tipo de situaciones que son sistémicas, ¿ya? Y que nosotros de alguna u otra forma vamos como cargando esos vestigios, pues se van reproduciendo en distintos escenarios. Escenarios como, por ejemplo, la ciencia, la tecnología, ¿no? Y entonces vemos como, por ejemplo, si ustedes observan este gráfico que aparece allí, según la UNESCO, para el año, bueno, ellos lo publicaron en enero del 2024, pero los datos corresponden al 2021, pues se observa que existen brechas de género en la participación de hombres y mujeres en actividades como la ciencia y la tecnología. Y si ven por acá la flechita roja que justo quedó entre Chile, Colombia y Costa Rica, pues vemos que uno de los países que está más afectados por esta situación son los países de América Latina y que evidentemente Chile, Colombia, Costa Rica, pues todavía no alcanzan la equidad. Pero que obviamente esta no es una situación particular de nuestra región, ¿no? Sino que vemos como, por ejemplo, hay otras regiones asociadas, por ejemplo, con África, ¿sí? No así con Europa, que evidentemente también hay desigualdad, es decir, que hay una desigualdad estructural, ¿ya?
Y esa desigualdad estructural se reproduce en todos los ámbitos. Entonces también vemos como, por ejemplo, en los premios Nobel de áreas vinculadas en general, ¿no? Con todas las categorías que tienen, pues vemos que la participación de las mujeres ha sido baja y que a pesar de que entre el 2001 y el 2020 hubo un aumento proporcional, digamos, de las mujeres ganadores, pues en las últimas 2 décadas vuelve y desciende, ¿no? Entonces parece ser que hay una crisis sistemática que va y vuelve, ¿ya? Y que obviamente afecta la participación de las mujeres, pero afecta también, y por eso pone en crisis un poco la situación, digamos, de la sociedad en general. Estas situaciones, como ya los vengo diciendo, son sistemáticas y se van reproduciendo a través de instituciones como la familia, instituciones como la escuela, instituciones como la universidad, porque vamos arrastrando estos vestigios y perpetuándolos de una forma naturalizada e inconsciente. Por ejemplo, en el sistema escolar se observa cómo los niños y especialmente las niñas desde edades tempranas empiezan a construir estos estereotipos de género, ¿no? En donde asocian las actividades como la ciencia, la tecnología, ¿no? Las ingenierías, las matemáticas, a ciertos cánones hegemónicos vinculados, por ejemplo, con la participación individual, con la participación especialmente de los hombres y de hombres, por ejemplo, con ciertos atributos físicos, no blancos, mayores. También empiezan a asociar estas visiones de ciencia más vinculada a una ciencia descontextualizada, experimental, peligrosa, de alto riesgo. Pero también además observamos cómo estos estereotipos se van reproduciendo y van de alguna u otra forma perpetuando estas relaciones de poder en donde las mujeres, por ejemplo, como lo observamos en este dibujo de una estudiante de 10 años de un colegio acá en Santiago de Chile ya hace un tiempo, como las mujeres entonces no solamente están subrepresentadas en las actividades científicas, sino que además tienen roles infraordinados, ¿no? Son asistentes, son ayudantes, son auxiliares, no son las personas que toman decisiones o que tienen altos cargos, como acá, digamos, aparentemente, según lo que registraba la estudiante, había un jefe, que si ustedes también ven en la imagen, pues es un jefe que de alguna u otra forma perpetúa estos estereotipos más tradicionales con la actividad científica, pero además también más alejados de la realidad actual, ¿no? En ese sentido, vemos cómo esta reproducción va construyéndose y consolidándose a medida que va aumentando la carrera, ¿cierto? Y los años, digamos. Y, por ejemplo, en una encuesta que se han hecho varias versiones, pero en la primera encuesta nacional de percepción social de la ciencia y la tecnología, se observaba con mucha preocupación que evidentemente hay una diferencia entre la percepción que tienen los hombres y que tienen las mujeres, y que los hombres se sienten con mucha más confianza, ¿sí? Para utilizar, por ejemplo, equipos tecnológicos como los celulares, para tomar decisiones, para opinar sobre cuestiones sociocientíficas, y no así en el caso de las mujeres. Entonces acá hay una afectación de cómo la ciencia y la tecnología no está generando equidad, no está finalmente, digamos, logrando el objetivo de alfabetizar científicamente a la población para que tome decisiones informadas sobre, por ejemplo, su cuerpo, su vida, si se vacuna, no se vacuna, si compra un celular de tal tecnología u otra, si toma un medicamento u otro, ¿no? No así en el caso de los varones que hay mayor apropiación. En ese sentido, entonces, esto es lo que hace que nos lleve a preguntarnos por qué están ocurriendo todas este tipo de situaciones y por qué se siguen perpetuando. Bueno, pues bien, porque evidentemente lo que encontramos es que se están reproduciendo prácticas que de alguna u otra forma siguen manteniendo y perpetuando este modelo hegemónico que tiene como base un sistema patriarcal, ¿no? Y que este modelo hegemónico se va reproduciendo en los diferentes contextos, entre ellos, obviamente, la universidad, que ya vamos a entrar allí. Como ustedes aprecian en la diapositiva, estos temas eventualmente en la universidad no se conversaban, ¿no? La universidad
se considera como un ente académico de construcción de conocimiento, pero que poco se problematizaba sobre cuáles eran las prácticas que reinaban allí, ¿no? Y cómo, por ejemplo, estas prácticas de alguna u otra forma también reproducía y perpetuaba violencia, violencia de género que afecta a la sociedad y a la salud de la sociedad en general, ¿no? Y acá, por ejemplo, vemos un estudio que se hizo en el año 2019, hay muchos otros probablemente también, ¿no? En donde se afirma que existen micromachismos y existe discriminación en la academia y que por lo tanto hay una transgresión de los derechos humanos y que esa transgresión principalmente está concentrada en las mujeres, es decir, las mujeres y las personas disidentes de diversidades sexuales, en los casos que existen en las universidades, son las personas que más sufren de situaciones de violencia. Y que estos micromachismos a veces son sutiles, son no visibles y que por lo tanto entonces simplemente no eran considerados, ¿no? Era una cuestión que pasaba, un comentario, por ejemplo, una interrupción, eh, tomarle la palabra a la mujer, hablar un poco más fuerte cuando otra mujer habla, y como parecía ser que eso estaba muy normalizado, cuando en realidad, como aparece en este iceberg de la violencia de género, son situaciones sutiles, pero son situaciones de violencia, que de alguna u otra forma interpela a las personas, las humilla, las desprecia, las desvalora, las ignora, hay un chantaje emocional, ¿sí? Y hay incluso una culpa, ¿no? Entonces allí empiezan a emerger una cantidad de situaciones, como el síndrome de la impostora, ¿no? De la necesidad que la mujer tiene de reafirmar sus habilidades, de llegar a la perfección, de ser tremendamente autoexigente versus otras personas, ¿no? De la necesidad que tiene la mujer y la dificultad que tiene, por ejemplo, de ascender en su trayectoria académica, ¿no? Porque las mujeres son las personas que históricamente han estado más asociadas con el cuidado, porque son las personas que además tienen otras labores, porque las mujeres en general son las personas que se han centrado en la academia más a labores de docencia que de gestión o de toma de decisiones. Entonces acá lo interesante es ver cómo esta esfera social en la que estamos todavía, de alguna u otra forma nos explica por qué también en la universidad se sufren situaciones de violencia y cómo estas situaciones de violencia también dan cuenta de la propia sociedad en la que estamos inmersos. Y obviamente, pues, este tipo de situaciones son aún más lamentables, pero también son más visibles cuando ocurren situaciones de violencia más explícitas, como por ejemplo los femicidios, ¿no? Las violaciones, los abusos sexuales, etcétera, ¿no? Que en definitiva se escogería como la punta del iceberg. Y ustedes recordarán muy bien, pues en mayo del 2018, acá en Santiago, estuvo el Mayo Feminista y precisamente lo que las estudiantes universitarias ponían en la discusión pública, que no era considerada dentro de la agenda política de ese momento, era cómo estas situaciones sistemáticas estaban llevando a que las mujeres se fueran asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Y cómo esta situación, que era esa punta del iceberg, estaba reproduciéndose desde la propia educación. Entonces, acá empezamos a hablar del concepto de educación no sexista, es decir, ser consciente que existen estas desigualdades, visibilizarlas, pero también tomar una postura frente a ellas. Y de eso vamos a hablar entonces a continuación. Entonces, el sexismo en la academia, más o menos lo podríamos definir de una forma muy general como estas situaciones de discriminación que son basadas en el género que ocurren dentro de las instituciones educativas, especialmente dentro de las universidades. Y que estas situaciones hacen parte de una serie de prácticas sexistas que se manifiestan de diversa forma, ¿vale? Pero que no solamente atacan a algunas personas, sino que ataca principalmente a las mujeres y a las disidencias y que son principalmente afectadas tanto estudiantes como académicas, ¿sí? E investigadoras, etcétera.
Es decir, es una transgresión a la comunidad. Y en muchos de nuestros países ocurre que además la universidad, en algunas áreas, no necesariamente en STEM, pero en general, pues hay una distribución de 50 y 50, es decir, se está violentando al 50% de la población universitaria. Este sexismo puede limitar las oportunidades. Entonces, ahora les voy a mostrar algunos datos, de ejemplo, en la Universidad de Chile, de ver, claro, cómo este sexismo entonces hace que se me dificulte más a mí, por ejemplo, ganar un proyecto de investigación, que yo por el hecho de ser mujer tenga mayores dificultades de ascender en mi carrera académica, que por el hecho de ser mujer tenga que demostrar más, ¿sí? Solamente por el hecho de ser mujer. Y en ese sentido, entonces, este sexismo en la academia tiene repercusiones en las trayectorias académicas, en la participación en la toma de decisiones, porque vamos a ver después que, por ejemplo, el número de decanas, de rectoras, de personas que toman decisiones, pues son, digamos, bajas en comparación con el número de hombres que hegemónicamente, digamos, se han constituido. Pero además este sexismo en la educación también afecta, por ejemplo, o problematiza situaciones vinculadas con el acoso, ¿no? Con el acoso sexual, por ejemplo, con la vulneración de derechos y también con la discriminación. Entonces, cuando hablamos de sexismo en la academia, estamos hablando de todas estas situaciones de discriminación basadas en el género que de alguna u otra forma están atravesando el quehacer universitario. En ese sentido, entonces, a continuación, vamos a ver cuál es el impacto en la academia, cómo a través de números, utilizando como caso la Universidad de Chile, probablemente allá en Costa Rica, ahí ustedes me contarán luego qué es lo que pasa, o cómo lo ven, pero acá lo que sí es muy importante, la Ariana tenía la conversación el lunes y probablemente ya les mostró hartos números, es que hay que visibilizar esas diferencias, por ejemplo, en relación con la composición. Es necesario primero un diagnóstico, acá se denominan radiografías de género, para darse cuenta con evidencia de que efectivamente la situación pone en desventaja a las mujeres por ser mujeres. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ha pasado mucho tiempo, por ejemplo, ya casi 10 años de la definición de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles desde la ONU, y todavía seguimos con el anhelo, por ejemplo, y se supone que estos eran para el 2030, o sea, para 5 años más, de la igualdad de género. Pero vemos que es una cuestión muy arraigada dentro de la cultura, que es un cambio no solamente cultural y de práctica, sino también mental, y que muchas de las personas que estamos acá involucradas, pues no fuimos formadas para esto. Entonces tenemos que primero convencernos de que efectivamente hay prácticas sexistas que se reproducen a través de la institucionalidad y después entonces a tomar decisiones políticas, principalmente, ¿cierto?, para empezar a transformar esas desigualdades. Como yo les contaba, entonces, por ejemplo, acá en Chile se ha hecho estas radiografías de género en donde nos muestra que a pesar de que las mujeres ingresan en mayor proporción a las carreras de pregrado, como ustedes observan ahí en el 54%, esta proporción va disminuyendo a medida que va aumentando la trayectoria. Es decir, de este 54%, solamente el 51% continúa en estudios de magíster, luego el 43% en el doctorado, 37% de ellas culminan sus estudios doctorados y solamente el 34% continúa su trayectoria profesional como investigadoras. Estos gráficos, que probablemente ya los han visto, se conocen como tubería, ¿no? Pero acá lo complejo es qué es lo que pasa con estas tuberías, con la fuga. ¿Por qué las mujeres salen del sistema? ¿Qué es lo que hace el sistema que no logra retenerlas y atraerlas para que continúen desarrollando sus carreras? Y claro, acá la tubería nos restringe también como metáfora, porque es una cuestión cerrada, pero que evidentemente es porosa con el sistema, ¿no? Entonces, si uno observa después, pues muchas de las mujeres resultan ser madres, entonces hay una interferencia entre su rol como académicas, investigadoras versus madre, ¿sí? Sobre todo si no hay red de apoyo, si no hay corresponsabilidad.
etcétera. También hay unas diferencias en salarios. Entonces, hay cuestiones estructurales, por eso es importante entender eso, ¿no? Que hay cuestiones estructurales del sistema que hay que tender a transformar. No son solo las mujeres las que van corriendo la trayectoria. Eso no es una competencia individual, es un tema estructural del sistema. Acá entonces vemos que si no hay transformación, ¿sí? Y si se mantiene el sexismo en la educación, pues evidentemente va a ser muy difícil, ¿no? Las mujeres, por más mérito que tengan, por más que lo logren, van a volver y van a seguir siendo las primeras, ¿sí? Pero detrás de ellas debería venir mucho más gente y no debería ser una decisión individual, ¿no? Ni de mérito, sino que el sistema debería ser justo. Eso es lo que estamos acá, digamos, como problematizando. Por ejemplo, en la Universidad de Chile, si ustedes observan este gráfico, hay dos carreras académicas. Está la carrera ordinaria, que está más vinculada con la investigación, y está la carrera académica docente. Y se aprecian, por ejemplo, entonces acá vemos brechas en la participación de manera estructural. Es decir, el 63,3% de las personas que más se dedican a la investigación, pues son hombres, ¿no? Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Qué pasa? Las mujeres no investigan, las mujeres no publican, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, eso es lo que tiene que preguntarse la institución para, de alguna u otra forma, resolver ese sexismo que está estructural y que se sigue, digamos, reproduciendo. En este segundo gráfico, además vemos que no es que sean solo las mujeres, sino que son mujeres que además tienen una proporción diferenciada de acuerdo a las carreras. Entonces, ustedes observan acá el listado de facultades y vemos también cómo hay una proporción de menores mujeres en carreras como, por ejemplo, ciencias físicas, matemáticas, economía y negocios. Acá ustedes ven que, por ejemplo, el 80,6% son varones, ¿sí? Y que se siguen entonces reproduciendo, por ejemplo, con áreas de las ciencias sociales, de las humanidades, de la salud, el porcentaje de mujeres, ¿no? En donde es mayor. Es decir, que no solamente hay una desigualdad en la composición de hombres y mujeres en la universidad, sino que además están reproduciendo estas áreas feminizadas o masculinizadas. Entonces vuelve y surgió otra pregunta para la institución. ¿Qué está haciendo la institución para equilibrar esta proporción de académicos? Yo más adelante les voy a contar un poco qué es lo que se hace como universidad, cuáles son las decisiones que se han tomado, ¿no? Pero claro, si nosotros vemos estos datos, pues vemos cómo seguimos perpetuando y reproduciendo las desigualdades, haciendo que evidentemente en áreas masculinizadas como las ingenierías, pues sigan ingresando académicos y en áreas más feminizadas como por ejemplo la educación o la salud, pues sigan entonces ingresando más mujeres académicas. En el siguiente gráfico ustedes van a ver las jerarquías. Entonces, cuando nosotros observamos quiénes son las personas que toman decisiones en la academia, quiénes son las personas que están en los altos cargos, vemos nuevamente que los altos cargos, que generalmente están relacionados con las mayores jerarquías, que acá en la Universidad de Chile corresponden al profesor asociado y al profesor titular, pues evidentemente están casi cerca, más del 60% de profesores asociados son hombres y el 75,5% también son hombres en la categoría titular. Si ustedes observan, acá hay un tema súper importante con este dato, ¿no? No solamente son hombres, sino que es la categoría más baja para las mujeres. O sea, de las mujeres de la Universidad de Chile, solamente el 24,5% son titulares. ¿Y dónde están entonces las mujeres? Pues están en las categorías de instructor, casi aproximadamente el 50%. Entonces, si uno hiciera acá una curva, se da cuenta cómo la trayectoria para los hombres es al parecer mucho más directa y no así para las mujeres que van descenso. Entonces, la pregunta que se le haría a la institución, ¿qué está haciendo la institución para desentrabar y ayudar a las mujeres a que puedan aumentar su trayectoria académica? ¿Qué está haciendo la institución para que las mujeres también lleguen a los cargos de toma de decisiones, ¿no? Y que aumente la proporción de mujeres titulares.
Acá también observamos, por ejemplo, en la investigación, quiénes son las personas que más investigan y de qué áreas. Y entonces seguimos reproduciendo las mismas situaciones anteriores, ¿no? Entonces observamos que evidentemente en las facultades que están en color rojo, que son la Facultad de Filosofía y Humanidades, Medicina, principalmente áreas asociadas a la salud, y Nutrición y Tecnología, entonces se sigue consolidando que allí son donde más participan las mujeres, ¿sí? Mientras que en las otras áreas, como por ejemplo ingeniería, ciencias físicas y matemáticas, pues el porcentaje de participación de las mujeres es de 4 versus 13 hombres. Entonces, el porcentaje de la participación de las mujeres es aproximadamente del 2,33%. Es decir, que se siguen perpetuando estas desigualdades. Entonces, con esta información, pues la universidad tendrá que tomar alguna decisión, ¿no? Ya teniendo muy clara cómo se está operacionalizando el sexismo en la academia, ¿no? Y cómo esto está afectando principalmente a las mujeres en la universidad. Los datos que yo les he mostrado son principalmente académicas, ¿no? Porque evidentemente, como les mencionaba en esta radiografía de género, el porcentaje de mujeres que ingresan a la universidad es mayor, pero tienen problemas entonces para la trayectoria académica, ¿no? Eso se llamaría segregación horizontal. Otra cosa también importante que se empieza a visibilizar y a poner, digamos, sobre la mesa es que existen sesgos en la evaluación, por ejemplo, de proyectos de investigación. Y que al parecer, cuando hay una persona que investiga un proyecto de mujer, en general hay una tendencia a recibir menos puntaje, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, aparece el dato en unos proyectos específicos en donde se observa que hay una diferencia de 0,082 puntos en una escala estandarizada. Y en ese sentido, entonces se empiezan a tomar decisiones como, por ejemplo, hacer evaluaciones a ciegas, anonimizar los proyectos y empiezan a generarse mecanismos para evitar estos sesgos, ¿no? Pero también hay otro tipo de situaciones por las cuales la institucionalidad tiene que consultarse, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con las mujeres, principalmente en esa área, en donde quedan estancadas y que tiene que ver con el cuidado? Y acá se hizo una investigación en el año 2020 de calidad académica, que lo que mostraba era que las académicas en la universidad en general tienden a tener menores tiempo, ¿sí? De cuidado para sí mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha dicho que hay hasta una triple jornada entre el trabajo académico, el trabajo que tiene que cuidar y el trabajo después doméstico, que es un tiempo que no necesariamente los hombres tienen. Entonces, los hombres en ese otro tiempo, mientras las mujeres están a lo largo de actividades de cuidado, pues los hombres están produciendo, ¿no? Están escribiendo artículos científicos, están realizando sus investigaciones, etc. Es decir, que el trabajo de cuidados empieza a constituirse como un núcleo de la desigualdad basada en la división sexual del trabajo y empieza entonces a pensarse de qué manera los hombres también deberían hacerse cargo de estas actividades de cuidado, ¿no? Y empezamos a hablar entonces del concepto de corresponsabilidad. Así con estos antecedentes que muestran, ¿no? Cuál es el impacto de este sexismo en la universidad, cómo está afectando a algunas personas más que a otras, cómo históricamente se están reproduciendo, pero sobre todo, vuelvo y repito, no es solamente una afectación individual que me afecta a mí como académica, que también, sino que nos afecta como institución. Entonces, cuando uno hace la metáfora de ponerse los lentes de género, por un lado, tiene que reconocer y asumir que esto no es fácil institucionalmente, que existen desigualdades estructurales y que hay que avanzar a erradicar esas desigualdades. Pero avanzar también supone transformar las prácticas y reconocer que no solamente hay diversidades entre hombres y mujeres, sino que estas diferencias también están atravesadas por otras cuestiones como de clase, de origen, área, por ejemplo, ¿no? Veíamos
cómo evidentemente las áreas STEM, que es lo que nos convoca esta semana en estas actividades, pues son las que sistemáticamente son más críticas, ¿no? Y supone entonces que como institución pues se tomen decisiones. En ese sentido, también es súper importante entender acá un poco el marco teórico, ¿no? Cuando hablamos a veces de sexismo y de género, hay conceptos como muy polisémicos. Y en esa, digamos, en ese marco de ideas, cuando nosotros hablamos de sexista, es que históricamente han existido diferencias según el sexo, pero que evidentemente hay un sexo, que sería en este caso el sexo hombre, ¿no? El modelo masculino, que tiene una relación jerárquica con respecto a los demás, ¿ya? Y que tiene, por eso hablamos de una hegemonía, que se toma como patrón, como criterio para todo. Luego lo que ocurre, y lo que ha ocurrido muchísimo acá en Chile en el último tiempo, es que se reconoce que una visión binaria, ¿no? Y de que históricamente las mujeres han estado en una situación de desventaja y que por lo tanto entonces hay que como equilibrar la balanza. Y hablamos entonces del feminismo de la igualdad. El feminismo de la igualdad es un poco peligroso porque lo que hace es que toma o sigue manteniendo este modelo hegemónico masculino y hace que las mujeres se, se equilibren, digamos, con los hombres, ¿no? Entonces no hay transformación del sistema, por eso el tema de la igualdad es como polisémico, hay que considerarlo bastante bien. Y entonces, por ejemplo, se toman decisiones como de que se aumentan las matrículas en las carreras de ingeniería para que las chicas ingresen, para que las chicas ingresen más chicas, pero sin embargo, las prácticas de esas carreras no se modifican. Entonces, ¿qué es lo que ocurre según la literatura, no? Lo que ocurre es que las chicas terminan masculinizándose y perpetuando esos modelos de género más tradicionales. En realidad, lo que uno espera es que se valore y se reconozca la diferencia, ¿no? Es lo que mostraba acá con estos lentes de género. Estos lentes de género lo que me permiten decir es que somos distintos y que la universidad como una institución universal debería valorar esa diversidad y hacerla parte dentro de su quehacer. En ese sentido, valorar que somos distintos supone, evidentemente, medidas para equilibrar que las mujeres ocupen estos lugares de desigualdad que han sido invisibilizadas históricamente, que han sido minorizadas, además también con las disidencias u otro, pero también supone avanzar un poquito más allá, y por eso hablamos de los feminismos más posmodernos, ¿no? De decir, bueno, históricamente había situaciones de desventaja entre hombres y mujeres, pero también reconocer que hay otras situaciones de desventaja estructurales, y por eso acá hablamos de una perspectiva más interseccional. Es decir, no solamente las diferencias han sido vinculadas con el sexo, sino que también han sido vinculadas con otras variables. Por ejemplo, no es lo mismo una mujer blanca, ¿cierto? De clase económica alta versus una mujer, por ejemplo, de origen rural, indígena, ¿sí? Entonces hay otras intersecciones que hay que reconocer. Por eso acá siempre hay que tener mucho cuidado de que cuando estamos hablando de género, no estamos hablando solamente de mujeres como un grupo homogéneo, sino que también estamos entendiendo que hay diferencias entre las mujeres, así como hay diferencias entre los hombres. No todos los hombres son iguales, ¿ya? Es decir, que tenemos un alto espectro de diversidad y que la universidad, como una institución, tiene que eh, erradicar las diferencias, pero también transformar su propio quehacer. En ese sentido, es como tratar de entender y de incorporar a su propio quehacer distintas formas de producción del conocimiento. Por ejemplo, entender que las ciencias, la tecnología, la ingeniería se construyen de diferentes maneras, que hay promover, por ejemplo, la composición de grupos heterogéneos. Se han hecho muchos estudios en donde se observa que el pensamiento científico es como muy homogéneo porque las personas siempre lo son las mismas, ¿no?
Y ahora en el último tiempo, por ejemplo, se ha valorado muchísimo el trabajo interdisciplinario, transdisciplinario, ¿no? Estas otras miradas críticas, estas otras miradas que enriquezcan los fenómenos que se estudian. Para ir terminando, entonces, en el tercer punto de los desafíos, yo les voy a comentar a continuación como algunas decisiones que se han tomado institucionalmente en la universidad donde yo trabajo. Estas discusiones son de larga data, o sea, son un poquito antes incluso del Mayo Feminista. En el año 2014 ya se venía hablando en la universidad de que existían situaciones de acoso porque habían situaciones de denuncia de estudiantes principalmente en relación con sus profesores, con sus ayudantes, y se notaba que no solamente eran de connotación sexual, sino que también habían relaciones de poder, ¿no? Por este rol jerárquico entre docente y estudiante. Entonces, también mucho de lo que yo voy a comentar ahora es fruto ya casi de una década de discusión y que evidentemente no resuelve la situación del todo, ¿no? Porque como lo he mencionado desde el inicio, son situaciones muy estructurales que hacen que se cambie la cultura universitaria. Por ejemplo, en la universidad se tomó dentro del plan de desarrollo institucional que se propuso para la última década y se incorporó de forma explícita como novena estrategia la superación de las desigualdades y discriminación de género en la comunidad universitaria. Y se señalaron dos objetivos estratégicos que son muy importantes, pero que como que recién ahora estamos viendo el efecto que tienen. La primera era incorporar la perspectiva de género en la docencia, en la generación de conocimiento y en la extensión universitaria. Entonces, eso hace que, por ejemplo, los reglamentos, existan un montón de instrumentos en donde explícitamente vaya incorporándose. Por ejemplo, en los perfiles de egreso de la carrera, en los planes de estudios se empiezan a incorporar cursos, empieza a haber una oferta que trabaje en esto. Y más a continuación les voy a señalar algunas otras cosas. Y también propone como objetivo 4 establecer la erradicación del acoso sexual y la disminución de violencia de género en el contexto universitario. Para poder llegar a esos dos objetivos, institucionalmente había que eh, reconocer que había sexismo en la Universidad de Chile y no solamente reconocer, ¿no? Sino convencer a las autoridades para que se tomara esta decisión política y se explicitara dentro del plan de desarrollo institucional. En ese marco, entonces, empiezan a surgir una serie de políticas vinculadas con la igualdad de género que de alguna u otra forma empiezan entonces a transformar este quehacer universitario. Entonces está la política de igualdad de género, que está concentrado en reconocer estas situaciones de violencia, ¿no? De acoso, de discriminación y empezar, muy importante, empezar a colocarles nombre. Entonces decir, hay acoso laboral cuando pasa esta cosa, hay situaciones de discriminación cuando ocurren estas, y también empieza a emerger una política de diversidades y disidencias sexuales y de género, porque la composición de la universidad es variada. No solamente somos hombres y mujeres, somos muchas personas y en el último tiempo muchas personas ni siquiera se definen como binario. Entonces hay un amplio espectro de personas y esas personas también hacen parte de la comunidad universitaria y se deben reconocer, ¿ya? Y tienen sus derechos legítimos también. Por otro lado, a propósito, por ejemplo, de las labores de cuidado, se empieza a levantar la política de corresponsabilidad en la conciliación de responsabilidades familiares y las actividades universitarias. Acá en Chile hay prenatal, ¿cierto? Hay postnatal y ese postnatal es máximo de 6 meses. Según la ley que fue en el gobierno de Michelle Bachelet, esta ley de postnatal, uno puede como madre, digamos, cederle tiempo a su pareja. En general lo que ocurre es que todo el tiempo lo toma la madre. Entonces la Universidad de Chile con esta política de corresponsabilidad lo que ha venido haciendo es incentivando que los hombres también asuman funciones de cuidado y que haya ciertos indicadores en relación a la productividad que no le afecte. Esta política de corresponsabilidad
se ha centrado más en el quehacer estudiantil. Por ejemplo, si hay personas que tengan familiares bajo su cuidado, no solamente hijos, hijas, sino a lo mejor, por ejemplo, sus padres o familiares, etcétera. Entonces esto le otorga cierta flexibilidad académica para que no se vea afectado y, por ejemplo, no pueda abandonar sus estudios. Como ya les mencionaba, en el mayo del 2018 emerge este movimiento social principalmente por situaciones de acoso y abuso sexual en la universidad, no solamente en la Chile, sino en la universidad en general. Y en ese sentido, entonces, más que una medida reactiva de decir, bueno, en caso de situaciones de acoso y de abuso, el protocolo es el siguiente, se empiezan a tomar medidas para prevenir ese tipo de situaciones, ¿no? También otro tipo de políticas en la universidad que han sido muy interesantes es que en el modelo educativo de la universidad, que si ustedes se dan cuenta acá aparecen dos fechas claves, ¿no? Aparece el 2018, porque es gracias al movimiento del Mayo Feminista que se incorpora el principio de equidad e inclusión. Entonces vuelve y se reformula el modelo educativo, pero después, debido a diferentes situaciones, entre ellas el estallido, la pandemia, se incorpora el principio 5, que es de igualdad, género y no discriminación. Estos dos principios son fundamentales dentro del modelo educativo porque obliga en su quehacer formativo a que los perfiles de egreso de la Universidad de Chile incorporen competencias, contenidos, estrategias de forma explícita para la formación de cualquier profesional, ¿ya? Y eso, por ejemplo, ahí habla entonces de que logra mayor igualdad de género en la cultura institucional y en los distintos ámbitos del quehacer universitario, especialmente en los procesos formativos. Es decir, estamos en una comunidad que ha tomado como apuesta el tema de equidad, inclusión, igualdad de género y de alguna u otra forma acabar o derrocar el sexismo que ha existido en la universidad. Las personas que estamos integrando esta comunidad, de alguna u otra forma, acogemos estos acuerdos y tenemos que velar por ellos. No es una decisión personal de si quiero o no quiero, ¿sí? Estamos trabajando en una institución que toma. Entonces, en ese sentido, las decisiones institucionales son un tremendo paraguas que nos permite actuar. Quizás no con la rapidez que quisiéramos, pero sí nos permite de alguna u otra forma tomar decisiones en un marco regulatorio. En ese sentido, entonces, por ejemplo, una de las instancias que se ha trabajado mucho, en las que yo incluso he participado, tiene que ver con una docencia universitaria con perspectiva de género. Es decir, pensarse la formación de profesionales, ¿sí? A través de la docencia con perspectiva de género, es decir, que no puede de alguna u otra forma promoverse instancias que contribuyan a este sexismo, sino que todo lo contrario, de que hay que tomar conciencia y pensar la organización, el diseño, la implementación, el desarrollo y la evaluación de los procesos formativos, promoviendo la igualdad de género como valor que se incorpore a todas las acciones institucionales en los distintos niveles. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esta docencia universitaria con perspectiva de género? Que hay que pensar que la docencia está involucrada con situaciones que pueden reproducir y perpetuar estas desigualdades o no. ¿Cuáles? Por ejemplo, la elección de la bibliografía. Darse cuenta que históricamente a las mujeres se han invisibilizado como productoras de conocimiento y entonces intencionar y visibilizar sus trabajos, ¿no? Su producción. ¿Qué otras formas? Por ejemplo, darse cuenta que las interacciones existen y se reproducen estereotipos, por ejemplo, en los roles que yo asigno en una clase, ¿no? Cuando digo que hagan grupos y la que toma nota y, digamos, hace el acta es una mujer y el que habla es un hombre. Entonces, como yo voy de alguna u otra forma tomando conciencia, pero también tomando decisiones sobre mi actuación como docente universitario que está formando futuros profesionales en los distintos ámbitos. En este sentido, el año pasado, ya hace un año, se sacó un documento que se titula Orientaciones para la docencia con perspectiva de igualdad de género y no discriminación,
Y lo que hace es que de alguna u otra forma sugiere reflexiones para antes pensar la planificación, la elaboración del programa del curso, las actividades que va a hacer, durante, ¿sí? Por ejemplo, ver cómo se están implementando las clases, cómo son las interacciones y después de la docencia, ¿no? Entonces, evaluar cómo fueron sus clases, si están reproduciendo y perpetuando esos estereotipos, si se están avanzando y qué decisiones se toman para continuar. Pero no solamente se ha avanzado en relación a la docencia, ¿no? También se ha avanzado en políticas, por ejemplo, que están incitando las buenas prácticas laborales, por ejemplo, que es un tema bastante complejo. O sea, a pesar de que ustedes ven acá que el documento es del 2022, muchos de estos puntos todavía están pendientes. Por ejemplo, los derechos laborales, ¿no? La idea de que haya igualdad, por ejemplo, en las políticas que se encaminan al cumplimiento y respeto de las normas laborales, que hayan acciones tendientes a eliminar la desigualdad de la condición social, que haya corresponsabilidad, que haya salud y seguridad en el trabajo, que hayan beneficios, participación. Lamentablemente, si bien hay unas buenas prácticas laborales, hay todavía mucha burocracia para hacer algunas decisiones, como por ejemplo la igualdad salarial, ¿no? Entonces todavía hay brechas salariales dentro de la universidad que siguen siendo indicadores de ese sexismo, ¿no? Tradicional. Por otra parte, también se ha generado una política de investigación, creación artística e innovación que incluye dentro de sus principios la equidad y la inclusión. Es decir, entiende que principalmente son los hombres los que producen mayor académica, tienen mayor producción académica y entonces empiezan a generar líneas de trabajo que de alguna u otra forma apoye a estas mujeres que han estado en situaciones de desventaja en áreas tradicionalmente masculinizadas para que su producción académica también aumente. Pero algo muy interesante que también está ocurriendo, que se ha demorado más, es que empieza a valorar otras formas de producción de conocimientos diferentes como el tipo artículo científico, indexado, y empieza entonces a abrir otras formas de producción, por ejemplo, a partir de otro tipo de proyectos que estén más relacionados con el medio, con el entorno, con los territorios, etcétera. Bueno, acá, por ejemplo, parece explícita la política de extensión y vinculación con el medio, que de alguna u otra forma favorece, porque la universidad también, especialmente nuestra Universidad de Chile, que como academia bueno, estamos como supeditados a todas estas evaluaciones internacionales, a los rankings, a las mediciones, a las acreditaciones y a todo eso que hace, digamos, como parte de la academia. Sin embargo, también se han empezado a discutir y abrir otro tipo de formas de hacer universidad, ¿no? Más vinculada con los territorios, generar, digamos, como contribuciones que sean distintas. Bueno, acá aparece también, por ejemplo, las orientaciones y el manual para un ejercicio informático con perspectiva de género, es decir, cómo se empieza a abordar esto en el quehacer específico de cada, digamos, académico o académica. Surgen también otro tipo de protocolos de actuación, ya les mencionaba, por ejemplo, qué hacer cuando vienen situaciones de denuncia, de acoso sexual, acoso laboral o discriminación arbitraria, como también, por ejemplo, incluso antes de que fuera acá ley en Chile, se reconoce a las personas transgénero, ¿no? Y se hace un reconocimiento a su nombre social a pesar de que su documento de identificación lo relacione con el sexo, digamos, biológico. Y han habido también un instructivo de buenas prácticas y acciones para el fomento de la equidad de género en la carrera académica. Dentro de esas buenas prácticas, por ejemplo, se han hecho programas de mentorías en donde las mujeres son, digamos, eh, integradas a un programa para que empiecen, digamos, a reconocer y identificar cuáles son los aspectos que debe fortalecer para aumentar su trayectoria académica y entonces se hace como una especie de acompañamiento. Dentro de esas iniciativas también, por ejemplo, se están abriendo concursos específicos para mujeres en áreas que están subrepresentadas, como por ejemplo el caso de las ingenierías. Esto ha hecho que la Universidad de Chile sea una institución que ha avanzado en los estándares de igualdad de género y en la actualidad cuente
con una certificación del PNUD, con estos indicadores. Pero lo más importante que la certificación, creo que el desafío ha sido ir aumentando en combatir ese sexismo en la academia y progresivamente ir instalando un cambio cultural en el quehacer universitario. Esto también se hace en el marco de políticas que existen en el país. Entonces, hay políticas, por ejemplo, que regulan el acoso sexual en el ámbito de la educación superior. Hasta antes del 2021, cuando ocurrían este tipo de situaciones, estas situaciones no podían ser tipificadas y las personas que, por ejemplo, parecían involucradas solamente se les denominaba con personas que tenían falta a la probidad, pero no se señalaba, no se tipificaba que esa falta a la probidad estaba con situaciones de acoso sexual y por lo tanto las personas podían, por ejemplo, ser recontratadas en otras universidades. También se hizo una política nacional de igualdad de género para la ciencia, tecnología y conocimiento e innovación, que de alguna u otra forma se ha concretizado en campañas que visibilizan a las mujeres, que buscan atraer a las mujeres. Finalmente, creo que ha sido un tema más como de ajuste de los números y de las brechas, ¿sí? A un nivel más macroscópico y pues evidentemente muchas de estas políticas todavía no penetran, no llegan a lo interesante que es el cambio de práctica, lo cultural, ¿no? Hay otros programas institucionales de equidad de género, hacia la equidad de género que propone, que tiene que ver mucho con esto que ya mencionaba, ¿no? Como de ajustar los números, como se denomina conceptualmente a través de la literatura. Se hacen observatorios para mirar estas radiografías y, por ejemplo, lo que nos hemos dado cuenta, como lo mencionaba al inicio, es que muchas de estas brechas de género en la época actual, post pandemia y crisis climática, pues están aumentando otra vez. Así que la respuesta no son las políticas ya las tenemos, ¿no? Pero las políticas no van a ser suficientes si no hay un cambio cultural. Y eso, ¿no? Acá entonces lo que hemos venido avanzando como institución es de generar espacios sin sexismos, y acá hay un cuadernillo que nosotros trabajamos en un proyecto de investigación junto con las colegas Jimena Suda, Daniela Barría y Daniela Lilo, en donde avanzamos hacia la propuesta de orientaciones didácticas específicamente para una educación científica no sexista. Así que ahí tienen el QR si desean descargar el libro o también lo pueden descargar desde el sitio libros.uchile.cl y el número del cuadernillo, porque en realidad no es un libro, es un cuadernillo así como muy práctico que nos ayuda como a pensar de qué forma podemos contribuir a esta educación científica, principalmente desde la didáctica de las ciencias, desde las decisiones que podemos tomar en nuestro ejercicio como profesional. Y eso, muchas gracias. Johanna, muchas gracias a usted. Más bien, de verdad que un gran aplauso y la Universidad de Chile va muy adelante, digamos, de nosotros en la UNED. Pero bueno, son ejemplos a seguir, todo lo que ustedes han logrado y trabajado y realmente pues es muy bonito ver cómo se han establecido tantas políticas, ¿no? Entonces ahora pasamos bueno, que las personas que quieran participar y comentar, vamos a abrir un espacio para quien quisiera comentar, preguntar, compartir una experiencia, que levanten la manita. Todavía están digiriendo todo lo que escuchamos. Bueno, mientras se deciden, yo sí tengo una. Nosotros como Red AMEC hemos estado trabajando mucho, ¿no? En la visibilización de las mujeres en ciencias y en tratar de no normalizar y justificar esta discriminación y conductas violentas con las que nos enfrentamos a diario, pero creo que al menos en lo personal a mí todavía me falta como un poquito más de experiencia o te daría un consejo de cómo hacer para que mis estudiantes tomen postura ante estas situaciones. Yo creo que eso me está faltando, como ya estamos hablando de visibilización, de qué es una agresión y qué no es una agresión, pero ¿cómo podemos hacer para que ellas tomen postura? Gracias, Ariana, por la pregunta. Yo creo que es súper interesante.
Yo creo que lo primero que tú lo has trabajado mucho, ¿no? Que tiene que ver como con los datos, porque lo que ocurre es que nosotras somos hijas de esta cultura, entonces a veces no reconocemos que hemos sufrido situaciones de discriminación o de desventaja y pensamos que son cuestiones más bien como anecdóticas, como individuales y que no responden a esa dimensión más estructural a la que yo refería. Entonces yo creo que ahí hay un tema súper importante que tiene que ver como con la sensibilidad de empezar a darse cuenta a través de la información y de los datos que es una situación de discriminación que ha estado progresivamente allí y que no es una situación personal mía, ¿sí? No es porque yo no pude, porque si yo me esfuerzo más, no, sino que es una situación a la que yo debería tener derecho y que no debería, digamos, como ser sometida. Entonces, yo creo que abrir estos espacios de reflexión y de discusión son importantes para dejar de normalizar las situaciones de discriminación. Yo creo que acá hay un paso súper, súper importante. Y empezar entonces a colocarle nombre, ¿no? Lo que tú dices. Entonces empezar a decir, mire, estas situaciones es discriminación arbitraria, esta situación es sexista, y empezar a hacerse preguntas. ¿Será que realmente no existen mujeres en ingeniería mecánica o es que no las estamos conociendo? ¿Sí? Yo creo que en ese sentido es súper importante el trabajo que ustedes han venido desarrollando como red, ¿no? De colectivamente empezar a impulsar esta discusión y esta reflexión no solamente para que se tomen decisiones a nivel de política institucional, sino para que se vayan haciendo transformaciones también en la práctica. O sea, que sean tus estudiantes, Ariana, después las que estén, digamos, en esta trayectoria académica, las que estén tomando decisiones y estén ejerciendo liderazgos, por ejemplo, y haciendo transformaciones desde adentro de la universidad. Eso es lo que yo podría, digamos, como compartir y reflexionar en torno a tu comentario, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Ahí esperamos llegar. Bueno, ¿alguien más? ¿Consultas? ¿Comentarios? Si quisieran compartir algo de lo mucho que Johanna nos ha compartido hoy. Pues sí, no. Dice que estaba Sareli. Sareli, ¿te gustaría comentar algo? Sareli es la nueva directora del Instituto de Estudios de Género y que dice que está aquí, me estaba dándole vuelta, porque ella, pues, yo creo que todo lo que nos has hablado hoy, creo que para ella va a ser muy interesante. No sé si estás por ahí, Sareli, que puedas dar tu Sí, opinión. ¿cómo estás? Muy ¿Me bien, oyes? adelante, adelante. Ella, Sareli es la nueva directora del Instituto de Estudios de Género de la UNED. Adelante, Sareli. Sí. Bueno, mucho gusto, un placer, demasiado satisfecha y contenta de escuchar todo lo que nos plantea Joana, que pues sí preocupa, ¿verdad? Porque hay mucho trabajo todavía por hacer, ¿verdad? Para reconocer todo el trabajo que las mujeres hacemos en diferentes instancias, pero es un trabajo. Se congeló la imagen y el sonido. Voy a quitar la Ahora sí, cámara. ahora sí, ahora sí. Ajá. Ahora sí, voy a quitar la cámara, ¿me escuchan? Sí. Sí, sí. No, Ari, estoy aquí en la U y vieras qué mala señal. Este, bueno, un gusto. Yo creo que sí me gustaría tal vez después poder conversar con Joana, ¿verdad? Porque hay mucho, mucho trabajo que tenemos que hacer. En eso Ariana también ha estado haciendo investigación, tratando de apoyar, bueno, y parte de eso es esta semana, ¿verdad? De Te fuiste otra vez. Es que está lloviendo mucho, Johanna, aquí en Costa Rica. ¿Vieras cómo está lloviendo? y estoy aquí en la U porque estábamos con lo de las elecciones y Ajá. entonces vieras que la señal aquí es bien malita, pero bueno.
Hay cualquier cosa, pues después podamos conversar, pero de verdad que ha sido un gusto escucharla, nos deja muchas tareas pendientes, de mucho trabajo por hacer, ¿verdad? De que hay que seguir adelante, ¿verdad? Y a pesar de todas las situaciones que podamos encontrar en el camino, siempre tenemos que tratar de empoderarnos y empoderar a nuestras compañeras, ¿verdad? De que tenemos la capacidad de aportar en todas las áreas, indistintamente de la condición que tengamos. No tiene que ver con el género, ¿verdad? Como lo has hecho ver, sino que realmente podemos todos y todas participar y aportar. Más bien, muchísimas gracias, Ariana, y a todas las personas presentes que se hizo que se dieron la oportunidad de poder escuchar a Joana con todo lo que nos aportó. Muchas gracias, Arely. Sí, Johanna estuvo aquí el año pasado para el segundo encuentro de ciencia y Para la género. 1. Ajá, vino aquí una semanita, estuvo por acá ayudándonos y aprendimos muchísimo también y nos orientó mucho con muchas cosas. Entonces, Sí, qué bien, gracias. gracias a ti, Sareli. Y bueno, ahí te ponemos en contacto luego con ella. O nos vamos para Chile a darnos una vuelta. Bueno, ¿alguna estudiante o alguna otra compañera que quisiera hacer un comentario? ¿Alguna consulta? Adelante, Sofía. Hola, buenas noches. No, de agradecer, de verdad que el tema de hoy, como los anteriores, excelente. Nos dejan claro que se está trabajando muchísimo, arduamente, pero que aún estamos despacio, ¿verdad? Que todavía nos queda mucho por cambiar y desde las altas jerarquías, ¿verdad? En la parte pública, en la política, por todo lado, siempre se ve esa disminución de mujeres en los diferentes cargos, ¿verdad? Más hombres siempre que mujeres. Y lo principal es, como lo decía ayer y lo repito, es creérsela uno para convencer a otras mujeres. Yo siempre he dicho que hay a veces muchos, digamos, derechos que tenemos las mujeres, que durante años muchas mujeres han luchado por esos derechos, pero si nosotros no vamos a valer todos esos derechos que están escritos, porque están escritos, de nada nos sirve el trabajo si no lo, ¿verdad? Si no lo ponemos en práctica. Y no, nada más agradecerles de verdad y qué bonito que dicha que en Chile ya van bien encaminados. Y muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Muchas Sofía, gracias. por el comentario. Una cosita, Ariana, si me permites. Adelante. Yo creo que como Sofía lo menciona, es súper, bueno, y Ariana también lo mencionaba antes, es súper importante como tejer y fortalecer estas redes, pero también creo que es súper importante incorporar a las nuevas generaciones, no solamente las chicas, sino que esto se instale como un tema transversal en la formación de todos los profesionales para que no se sigan reproduciendo estas desigualdades y perpetuando. Porque también lo que nos ha ocurrido y una crítica que se ha hecho desde los feminismos es que estamos radicalizando la discusión y estamos en un contexto actual de mucha desigualdad, de mucho odio, de discursos que deslegitiman los derechos, la democracia. Entonces es súper importante como tener más afectos, más cuidados y ser una cuestión como transversal de que acá en definitiva cuando hablamos de sexismo, cuando hablamos de género, lo que queremos es lograr justicia para todas las personas. O sea, históricamente las mujeres hemos estado en situaciones de desventaja, pero los varones en este momento también están en una situación vulnerable. Entonces creo que tejer estas redes y liderarlas y empujarlas es tremendamente estratégico. Así que es un poco en relación a lo que comentaban las colegas anteriormente. Sí, muchas gracias, Johanna, y muchas gracias, Sofía. Realmente es una ardua tarea. Yo creo que hemos tenido la experiencia en algunos espacios que nos presentamos, que cada vez que hablamos de feminismo, de derechos de género, de violencia de género, como que causa polémica, como que causa, no sé, una problemática, ¿verdad? Pero bueno, de eso se trata, de visibilizarnos y de
hacerlo de manera conjunta y también no olvidar la estructura social que nos afecta y que nos oprime a veces. Entonces, bueno, Johanna, de verdad, muchísimas gracias de corazón. Yo creo que esta charla, bueno, y yo la grabé, al final pues fue mi culpa, la grabé tarde, pero bueno, sí, sí empezamos desde el principio. Pero nos va a quedar ahí para otras chicas también, para que la vean. Yo creo que tuvimos una buena audiencia, a pesar de que está lloviendo mucho y que tenemos muchas cosas que hacer. De corazón te agradezco de que nos hayas ayudado con esta charla, que yo sé que va a ser de mucha utilidad y posiblemente, como dijo Sareli, ahí luego te vamos a estar contactando para otras cosas. Entonces, Ya, Ariana, muchísimas gracias a ti por la invitación. Yo feliz de seguir en contacto con ustedes después de acompañarlas felizmente una semana allá en San José, y feliz de que ustedes sigan como red impulsando estos espacios, empujando cosas, generando redes. Así que también las felicito y te felicito especialmente a ti por toda esta iniciativa. Y un gran abrazo desde Santiago. Por acá también muchas está gracias. lloviendo y haciendo Y mucho con frío, frío. pero aquí estamos. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches. Entonces, voy a dejar de grabar. Listo. Entonces, de verdad que yo creo Vale. que